Nelson Mandela afirmaba que es mejor liderar desde atrás y poner a otros al frente, especialmente cuando las cosas van bien. En cambio, debe tomar la primera línea cuando hay peligro. Es entonces cuando la gente apreciará su liderazgo. Un capitán no es igual que un jugador. Tiene que tener mucha sensibilidad y mano izquierda. Ser capitán es un oficio distinto, un trabajo extra que bien ha sabido realizar nuestro invitado. Como cada programa desde la bodega de Osbaco de José Páez, recibimos a alguien que llegó de la mano de un símbolo en el Jerez Club Deportivo, Juan Pedro Ramos, el Pirata, cuyo primer entrenador en el club fue la leyenda azulina Jesús Mendoza, y que tras 7 años, dándolo todo por el glorioso, ha escrito muchísimas páginas de su reciente historia. Desde aquí aprovecho para, en nombre de tu afición, darte las gracias, mi capitán. Soy Iván Pastor y comienza Tardes de Tabanco. Bueno, Irra, lo primero es obligado darte las gracias por los 7 años que has estado en el Jerez Club Deportivo y como te digo, ¿cómo estás? Bueno, pues estoy bien, estoy asimilando la situación en la que me encuentro ahora mismo, que me ha costado un poco, pero bueno, bien, disfrutando ahora de otras cosas, de cosas que no tienen nada que ver con el fútbol, como mis niños, mi familia y demás, y acostumbrándome a esta situación. Te voy a hacer lo típico que hago siempre en Tarde de Tabanco, una pregunta y después me la respondes. ¿Cuelgas las botas? Después me lo dices. El primer recuerdo que te viene del Jerez Club Deportivo cuando te llaman, ¿cómo fue? ¿Qué recuerdo tienes? El recuerdo es en la sede antigua, en la sede de Chapín, con Jesús Mendoza, que era el míster, Juan Pedro y Toni López, que era el segundo entrenador, que se reunieron allí conmigo y varios compañeros como Barragán, Fabio, Chino, y nos explicaron lo que querían. Y la verdad es que lo recuerdo con mucha ilusión. Porque en esa época el Jerez, podemos decir que estaba en las últimas, después veremos cómo no fue así. Hubo momentos más peligrosos, pero esa temporada quizás el proyecto era de hacer un equipo con gente de Jerez. Ahí sí que estaba el Jerez realmente en la UBI, como se suele decir. Ahí no había, en el club no había de nada. Recuerdo que es que no había de nada. Por supuesto no cobrábamos nada, eso ni nos lo planteamos, y yo recuerdo que no había ni materiales para entrenar, no había ni balones, ni petos, ni conos, no había nada. El club estaba que no era nada. El nombre que tenía, que Jesús Mendoza era el entrenador, que para los que somos jerecistas era un hándicap que nos hacía muchísima ilusión, y el Pirata de director deportivo, y eso era lo poco que había, luchar por nuestro escudo era lo que había en ese momento. Cuando te llama Juan Pedro, evidentemente no pudiste decir que no. No, un orgullo total, y yo no me lo pensé, yo dije que sí en el mismo instante. Yo no sabía ni quién iba a jugar en el Jerez, ni quién. Luego me enteré que Barragán también firmó, que era amigo mío de antes, el Chino, que también había coincidido con él en el Jerez Industrial en el Guadalcacín, pero yo dije que sí del tirón, vamos. Como pretendo que esto sea un Tarde de Tabanco homenaje hacia tu persona, voy a hablar muy poco y vas a escuchar mucho. Vale. ¿Vale? Me parece bien. Voy a empezar, porque hay muchísima gente que se ha quedado fuera queriendo mandarte mensajes, queriéndote decir muchísimas cosas. Eso te tiene que llenar de orgullo y sentirte muy a gusto con lo que tú has hecho. La verdad es que es un orgullo tremendo, porque me han escrito por las redes sociales gente que ni conozco. Mucha gente como si yo hubiera sido un futbolista de Mendoza, Viqueira, jugadores de verdad del Jerez Club Deportivo. Pero es que 7 años, bueno, brazalete de capitán, en el momento que estábamos, tú tienes que ser consciente también de lo mucho que le has dado al Jerez y al jerecismo. Bueno, sí, le hemos dado esto de otra forma, porque esto no ha sido profesional prácticamente en ningún momento. Ahora es cuando está llegando un poco más la profesionalidad al club
y esto se parece más a lo que es un club estructurado, pero sí que es verdad que estos años que hemos vivido han sido, creo que, los más difíciles de la historia de Jerez y la verdad es que ha sido bonito y importante. Mira, me decías tú de esa primera llamada, te voy a dejar que veas. Bueno, pues la verdad que para mí es imposible expresar con palabras lo que siento y lo que pienso sobre Irra, ¿no? Creo que tanto como persona como futbolista y como jerecista ha demostrado lo que siente por este club, lo que él ha dado por este club y por este equipo en su etapa más dura y más oscura, más difícil. Y afortunadamente para mí, pues tuve la suerte de apostar por él, al igual que por varios, ¿no? Un grupo y formar la base que hizo que el Jerez retornara a categoría nacional como la tercera división, donde Barragán, donde Chino, donde Irra, gente de Jerez, gente cualificada, competitiva y con múltiples virtudes futbolísticas que para ellos no pudieron desarrollar en categoría superior siendo más jóvenes por las circunstancias, no por ello. Lógicamente, sé que eres una cuna de futbolistas importantes, que el talento sale de cualquier esquina, pero que muchos de esos jugadores talentosos no llegan a triunfar en el fútbol por su culpa, por su falta de compromiso, su falta de disciplina, con cualidades muy buenas, pero el fútbol es un deporte competitivo donde cada día hay que esforzarse, hay que mejorar, y Irra tuvo esa mala suerte, ¿no? De que no le llegó el momento, no tuvo la oportunidad, las circunstancias no le favorecieron para que hubiese tenido esa oportunidad. Tengo clarísimo que es un jugador que en la categoría en la que la meta va a estar ahí siempre, ¿no? Nunca se le va a quedar una categoría grande porque él es listo, él se amolda, él se esfuerza y evidentemente sus cualidades. Entonces para mí ha sido un orgullo, ¿no? El como director deportivo haber trabajado con él, haber confiado en él, luego como entrenador haberlo tenido como capitán y en esta última etapa también como segundo entrenador. Todo lo bueno que le pase al jerecismo es gracias a gente como Irra, ¿no? Entonces, la verdad, insisto, no tengo palabras para transmitir lo que él nos ha dado y el cariño y el aprecio que le tenemos todo el jerecismo a personas como él. Pues imagínate, eso es muy bonito, tío. Que Juan Pedro diga esas cosas, que ha sido un ídolo, que yo he ido a ver a Juan Pedro tanto a Chapín como fuera no sé cuántas veces, y que diga eso de mí es un orgullo. El Pirata agradeciéndole a Irra lo mucho que le ha dado al Jerez y al jerecismo. Imagínate, con lo que ha dado él. Voy a ver por qué vamos. Que es un orgullo para mí. Lo he tenido de director deportivo, de entrenador, de segundo entrenador y lo más importante de todo, de amigo. Que lo considero un amigo ya para siempre. Eso... Para mí el Pirata, te puedo decir que puede ser la mejor persona que yo me he encontrado en el Jerez. Desde que llegué. Ha estado describiéndote un poco y yo creo que lo clavas. Los que te hemos visto desde fuera, te hemos conocido un poquito desde dentro. Eres sacrificio, eres pundonor, eres liderazgo. Así es Irra. Hombre, es que también no es lo mismo jugar en tu equipo, que este ha sido siempre mi equipo, y si yo no lo doy todo por este escudo, ¿por qué escudo lo voy a dar? Si este era mi equipo, yo para mí es como si hubiera jugado en el Barcelona con Messi, en el Jerez. Para mí era lo máximo. Yo no... Decía Juan Pedro que quizás no tuviste la oportunidad o no se te apareció esa oportunidad en el momento adecuado. Bueno, el fútbol siempre ha sido muy difícil, más aquí en Jerez, que siempre ha habido nivelazos, en la cantera sobre todo. Yo recuerdo que yo salí del Jerez en infantiles y yo ya no pude volver a jugar en la cantera del Jerez. La cantera de Jerez era muy complicado
jugar en el Jerez B de aquella época, con Pepe Zalao, que estaba de entrenador, había jugadores increíbles, Borja Ferrer, que son de mi quinta, Mateo, Juanjo, había unos equipazos que era muy complicado jugar en la cantera de Jerez, era muy difícil jugar. ¿Siempre soñaste en jugar en Jerez, Isra? Siempre soñé con jugar en el Jerez, pero si tú me preguntas, yo hubiera preferido no jugar en el Jerez. Porque hubiera sido señal de que el Jerez hubiera estado en la Liga de Fútbol Profesional y yo hubiera preferido seguir viendo a mi equipo los domingos en Chapín, aunque hubiera jugado en otro equipo, porque a mí el fútbol me gusta. Pero se me presentó la oportunidad de jugar en el Jerez, aunque fuera en categoría, y yo no sabía cómo decir que no, yo tuve que decir que sí y jugar en mi equipo. Es un orgullo enorme y es lo más bonito que yo he tenido en la carrera deportiva, jugar en el Jerez. Pero si me da a elegir, te hubiera dicho que ojalá el Jerez nunca hubiera bajado de segunda y hubiéramos estado viviendo fútbol profesional todavía. Porque eres consciente que no hubiera jugado, no hubiera llegado a jugar, no, a vestir esta camiseta. Yo tampoco me he planteado nunca, Iván, seriamente de ser futbolista, nunca. Yo recuerdo que cuando tenía la edad de haber intentado ser futbolista, yo salí de juveniles y me firmó el Guadalcacín, y esa misma temporada con 18 años me llevó a Antonio Fernández, lo recuerdo me llevó a probar allí al Sevilla, al filial, que el entrenador era Manolo Jiménez. En aquella época había unos cuantos bichos allí. Recuerdo que estaba Kepa, había unos pedazos de futbolistas que después han jugado en primera división. Aquello fue bonito, pero yo recuerdo que ya estaba trabajando, que no es lo mismo. Yo no me planteo nunca voy a intentar vivir del fútbol, ¿sabes? Yo empecé a trabajar muy joven, estudiaba y trabajaba, y yo me dedicaba al fútbol como hobby, pero nunca dije voy a intentar vivir para el fútbol. Y con 33 años te llega la oportunidad de tu vida, que es lo que yo me hubiera cambiado por ti. Ya, yo ni me lo planteé, me llamaron y del tirón, dije que sí, del tirón. ¿Qué es lo que aparte del Jerez Club Deportivo, qué es lo que te cuenta Juan Pedro? Juan Pedro, sus historias, sus vivencias. Juan Pedro es que como persona, es que es para conocerlo. Yo cada vez que tengo un hueco lo llamo para tomarnos cerveza allí debajo de su casa, porque es que con él, aparte de que siempre ha sido un ídolo para mí, porque todos los jugadores de la época aquella, Mendoza, Viqueira, Juan Pedro, Moreno, es que aquel equipo, Julio Pineda, que lo tuve siendo entrenado con Juan Pedro precisamente, para mí es un orgullo irme a tomarme cerveza con Juan Pedro. Yo todo lo que escucho de Juan Pedro es, aparte de que está perfectamente capacitado para llevar el primer equipo del Jerez ahora mismo. Para mí Juan Pedro es una persona es un hombre de club, que se suele decir. Es un hombre de club, pero está súper preparado. Juan Pedro está súper preparado para llevar el primer equipo del Jerez, por ejemplo. Yo me quedé sorprendido el año que él llevó el primer equipo porque no le fueron bien las cosas, pero disfrutábamos mucho entrenando, lo tenía todo súper claro. Yo no te puedo decir nada malo de aquella época, que no nos fue bien deportivamente y por eso salió pronto, pero recuerdo con mucho cariño aquello porque está súper preparado. En aquel equipo estaba Daza, estaba Álvaro, estaba en el equipo Barragán, Chino, en tu primer año en el Jerez. Caro. Un equipo que los que somos jerecistas, a la mitad de vosotros no os conocíamos, claro. Sin embargo vosotros entre sí que os conocíais. Sí, de haber jugado en otros equipos. Yo recuerdo, Barragán jugó en el Guadalcacín, jugó en el Barbate, me enfrento a él muchas veces. El Chino he jugado con él en el Guada, en el Industrial. Daza había jugado creo en el Barbate también. Caro había jugado en el Estella, en categorías inferiores. En el Jerez B, creo, ese que te he dicho antes, en uno de los Jerez B jugó también Caro. Caro era un pedazo de futbolista también, me acuerdo yo. Caro en esa época para mí era uno de los futbolistas que más calidad tenía. Yo te diría que era el mejor del equipo. Sí, para mí y sí. Dejó de jugar. Yo todavía, el otro día estuve hablando con él y tengo ganas de verlo porque Caro era un pedazo de futbolista y como persona, compañero. Una grandísima persona. Un 10. Cuando Juan Pedro te dice quién va a ser el entrenador del equipo, Isra. Pues imagínate, ¿no? Mendoza. Vamos de ídolo en ídolo. Porque es que además el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Jerez, es que Mendoza, es que... Estamos hablando del más grande. El más grande de la historia del Jerez. Bueno, vamos a ver qué nos dice Jesús. Jesús también ha hablado. Hola, muy buenas noches. Quería dirigirle unas palabras a Israel, jugador que tuve y que llamé en aquella temporada de Primera Andaluza, y donde desde aquel día hasta hoy ha disputado 150 partidos, que él seguramente no lo esperaba.
él era aficionado y es aficionado que nos veía desde la grada y tuvo la suerte de vestir estos colores, ¿no? Y llegar a estar a donde llegaba, que no es fácil, ¿no? Sea la categoría que sea. Entonces, desde aquí quiero darle las gracias por todo el esfuerzo, por todo el compromiso que ha tenido desde el primer día que estuvo aquí. Hablamos asiduamente, damos nuestras opiniones, hay veces que no estamos de acuerdo. Yo creo que Israel es un tío íntegro, es un poquito impulsivo, pero luego le da razonamiento a las cosas. Me da mucha pena de que no termine la temporada en este año donde hay tanta ilusión, donde hay tanta esperanza de que el equipo pueda conseguir el ascenso y bueno, me hubiese gustado que hubiese terminado, ¿no? Y que él hubiera tenido el premio de ese esfuerzo, de esas cosas que hemos pasado tan complicadas, tan difíciles, en momentos complicados, muy duros, pero bueno, al final uno aprende de esas cosas y Israel puede sentirse orgulloso de haber vestido esta camiseta tantísimas veces, de haberlo dejado todo en cada minuto que ha estado ahí dentro y bueno, desearle lo mejor en la vida y en lo profesional, ¿no? Yo creo que es un tío que merece mucho la pena y de aquí pues mi reconocimiento a esa trayectoria que no ha sido fácil y donde él ha llevado al equipo desde Primera Andaluza a Tercera División. Esperemos que el equipo pues siga en esa dinámica de que pueda llegar mucho más arriba y que poco a poco pues vaya recuperando esa identidad de poder llegar a esas categorías donde hemos estado, ¿no? Y seguramente con el tiempo se pueda conseguir. No es fácil, porque sabemos cómo es esto de fútbol y bueno, hay que ir con paciencia, con tranquilidad y sin prisa, pero tampoco sin pausa y intentando de hacer bien las cosas y que no hay que dormirse, ¿no? Entonces, desde aquí, Israel, agradecerte todo el esfuerzo y toda la dedicación que has dado al Jerez Club Deportivo, ya como aficionado en aquella época de cuando éramos profesionales y después de cuando te tocó vestir este escudo, ¿no? Entonces, mandarte un fuerte abrazo y que todo te vaya bien. Este es un monstruo. Ese sí que es el salvador del Jerez Club Deportivo. Hay muchos salvadores, Isra. Sí, pero Iván, en aquel año tú estabas dentro, en aquel año también. Y no todo el mundo sabe lo que él hizo por el Jerez. Yo recuerdo un viernes, me acuerdo perfectamente, que en La Graja era. Entrenamos en La Graja y competíamos el domingo y no había nada. Ya te he dicho antes que ahí no había nada. No, los jugadores pusimos dinero para balones, para él también. Y tenían que saldar la deuda, como todos estos años anteriores que ha habido gente que ha ayudado. Ese año no había nadie que pusiera dinero y el dinero que hacía falta lo puso él. Como tú bien sabes, yo también lo sé y hay poca gente que lo sabe. Pero en aquella época, si él no hubiera puesto el dinero que hacía falta, el Jerez hoy no estaría vivo. Hombre, esto es una cadena. Es verdad que Jesús Mendoza... En aquel momento no había nadie. Perdón. Lo que hizo Jesús Mendoza en ese momento, incluso habiendo gente que podía hacerlo, no dio el paso. Y Jesús lo dio. Y eso es de valorar y desde aquí me gustaría que los problemas últimos que ha habido con ese tema precisamente, que lo aclararan, que lo solucionaran cuanto antes, porque Jesús es un tío jerecista como él, que más. Y me gustaría que estuviera aquí también Jesús, porque también, como he dicho antes, el Pirata, Jesús también está perfectamente cualificado, es un pedazo de entrenador, una pedazo de persona y podría ser entrenador del Jerez perfectamente también. Y gente así tiene que estar dentro. Yo soy de los que piensa que gente como ellos, que son ídolos y que son lo máximo para el jerecismo, deberían de estar aquí dentro. En la función que sea. Juan Díaz en el último Tarde de Tabanco no lo he podido ver. Le dijo perfectamente que lo iban a arreglar en privado, que son cosas del Jerez, de Jesús y de Juan. Y se lo dijo muy claro, que el Jerez es Jesús Mendoza, que las puertas del Jerez siempre las va a tener abiertas. Lo dejó muy claro en Tarde de Tabanco y la verdad que
Que Jesús Mendoza es un tío muy recto, un tío que siempre va a las claras. Por derecho. Y te lo acaba de decir, Irra. Un ídolo que vuelve a darte las gracias. Totalmente. Es un orgullo. Algo habrás hecho bien tú también, ¿no? Algo. Porque me está dando la sensación de que es verdad, que no, salvando las distancias, no hay que ponerte casi al nivel ni de Juan Pedro ni de Jesús. No se puede. Pero tú te tienes que dar cuenta de lo que has dado en el Jerez, ¿eh? Ha sido bonito, importante lo que hemos hecho. ¿Eres consciente? Porque me parece a mí que no. Quizá no, Iván, quizá no sea consciente porque como ahora estoy, como te he dicho, en shock por lo que me ha pasado últimamente, no he pensado en todo lo que viene de atrás. La verdad es que no me he parado a pensar. Tengo recortes de periódicos desde entonces en mi casa guardados y la verdad es que no me he puesto a mirar nada de eso. ¿Cómo fue el primer año, Irra? El primer año fue muy bonito. Aunque lo pasáramos tan mal, no tuviéramos de nada, como te he dicho, pero éramos una piña. Yo recuerdo que éramos chavales de aquí, que no había, como tú dices, nadie nos conocía, pero luchamos por el escudo como nadie. Nos estaban matando constantemente, no nos dejaban entrenar, no teníamos materiales, no teníamos nada. Y desde el cuerpo técnico como hasta el último, hasta el utillero, todo el mundo íbamos a una muerte y no teníamos una gran plantilla como en estos últimos años, pero con chavales incluso del filial, creo que estuvieron 4 o 5 chavales del filial que al final nos ayudaron y lo conseguimos salvar ese año. Ese año lo conseguimos salvar in extremis, casi al final, con Jesús, y el año siguiente ya fue cuando llegó Vicente y empezamos a subir. Vamos a escuchar a Vicente. ¿Vicente también? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bueno, aquí estamos para darle un saludo a Israel, nuestro capitán en los últimos 6 años y bueno, un hombre que la verdad que yo en el tiempo que estuvo conmigo, pues bueno, respondió a las mil maravillas, tanto como jugador, como capitán, como persona y como amigo, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que él hubiera querido seguir jugando, pero bueno, no ha sido así, no ha tenido esa oportunidad y desde aquí mi saludo, ha hecho muchísimo por el jerecismo y ha sido un baluarte durante estos 5 años que ha estado conmigo, esos 3 años como entrenador y él como jugador y estos 2 últimos años como director deportivo, ¿no? Por lo tanto, Israel, muchas gracias de mi parte y del jerecismo. Venga, un saludo. 2 ascensos con Vicente, Irra. Vicente llegó al club como él venía de entrenar, creo que en el Florida, él lleva muchos años entrenando, pero tampoco era un entrenador conocido y con un grupo de chavales. Lo que cambió con Vicente, el año de Vicente del año anterior, es que ya había materiales y ya no nos faltaba ropa de entrenamiento y de jugar y se hizo un equipo un poco mejor. ¿Cómo recuerdas esa temporada con el ascenso? Yo recuerdo una reunión que tuvimos con los capitanes que eran Barragán, era el primer capitán, yo era el segundo capitán y el Chino era el tercero, en la venta Los Gavilanes. Esa venta ya desapareció. Recuerdo que ese año también había mucha incertidumbre, no se sabía qué iba a hacer, nos presentaron a Vicente que iba a ser el entrenador y nada, estábamos los 3 y Fabio el portero, que luego creo que no se quedó, Fabio, creo que se fue. Y tuvo que hacer el equipo de nuevo, porque la mayoría de jugadores se fueron y Empezar de cero otra vez. Se hizo un equipito, no un equipazo, pero se hizo un equipo más competitivo. Ya te digo que ya no nos faltó material y se consiguió, creo que ese año se consiguió ya el ascenso, ¿no? Sí. Puede ser que ese año se ascendiera. Yo creo que fue el primero de Vicente, fue el primer ascenso. Fue primera andaluza a División de Honor que se creó ese año. Exactamente, ascendimos en la Canaleja. En la Canaleja, exactamente, con contra gol el Rota. de Marchante. Metí yo de penalti el primero y después metió Marchante en el último minuto. En el último minuto contra el Rota. Que estaba Fabio de portero. Claro, es verdad. A Fabio, que estuve un tiempo peleado con él. ¿Ah, sí? Porque en esa misma semana, recuerdo yo que lo vi y le dije, te voy a meter un gol de penalti. Me acuerdo que se lo dije. Y me dijo, no, le dije, te lo dejarás, ¿no? Y me dijo, te lo voy a parar.
y por poco el penalti me acuerdo que lo tocó y todo, y del mismo coraje, incluso le dije, no me acuerdo qué le dije, me cago en tu muerto, algo le dije, y estuvo un tiempo enfadado conmigo, pero bueno, Fabio un gran portero y una gran persona, todavía tengo contacto con él, y jerecista también. Vamos, después de esa semana, cuando pita penalti y coge el balón, se digo, te ¿ahora qué? pasarían ¿Ahora qué? Yo buscaba a ver quién lo quería tirar, a ver quién quería tirar penalti, y no lo tiraba nadie. Digo, bueno, pues lo voy a tirar yo. Se consigue el ascenso, se crea el la división de honor, creo recordar. Que ese fue el año que ya se dio un salto de calidad, que vino Pedro Carrión, Joselito Vega, creo que Joselito Vega también vino ese año, sí. Vinieron unos cuantos jugadores que ya subían el nivel de la plantilla. Y yo todo lo que te puedo decir de la época esta con Vicente es bueno, porque Vicente en mí ha confiado desde el minuto 1. De hecho, él fue quien me puso por delante de la defensa y yo jugaba de central. Se inventó que jugara por delante de la defensa, yo no quería al principio, me puso ahí, estuve cómodo, por lo que se ve lo hice más o menos bien, y ahí me quedé ya y he estado jugando hasta prácticamente el final. Hombre, yo me acuerdo en esa época de medio centro. Coincidía con muchos jerecistas en la grada. Bueno, muchos no, porque en esa época éramos poquitos los que estábamos ahí. Poco, pero suficiente. Pero sí que es verdad que cada vez que veíamos al equipo, a mí me ponías malo, y te lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque tienes un gesto que con David Valle lo hablo mucho, y es la típica pisadita de balón que nos lo ponía aquí. Es que a mí me gusta mucho jugar fútbol sala. Entonces tengo muchas cosas de fútbol sala, porque en fútbol sala se pisa mucho. En todos los partidos 1 o 2 caían. Claro, porque es que no es que lo hiciera queriendo, es que me sale. Es que igual que otros compañeros, yo qué sé, tienen otras cosas, ese gesto lo tengo porque me gusta mucho jugar fútbol sala. Irra, portar el brazalete de capitán, eso tiene que ser impresionante. Y ya no solo eso, sino te va a hablar contigo el que ha sido el capitán antes que tú, creo. Me lo vas a decir, ¿no? Tú, Barragán. Buenas noches. ¿Por aquí me tienes? Mira, oreja. Nada, yo de Iba, ¿qué voy a decir? Que hemos vivido muchas cosas durante estos 7 años. Hemos vivido muchas cosas malas, hemos peleado mucho, muchas cosas buenas también, gracias a Dios, como los 2 ascensos. Me quedo con el día de Lora y sobre todo un detalle. A mí ya me cambiaron y él tenía mi brazalete y cuando terminó el partido me lo devolvieron un abrazo, que ese abrazo se quedará para mí para siempre. Creo que es la persona perfecta que a la que le puede dar ese brazalete, porque él encarnaba todos los valores que este club necesitaba para que él fuera así. Y nada, que vamos a seguir viendo muchas cosas con este que tenemos aquí al lado, que sabe que es una de nuestras debilidades y que te mereces todo esto y que te vas a salir por la puerta grande del club como te mereces, y que un beso muy grande y que nos vemos pronto. Por eso me dijo el otro día que nos íbamos a ver pronto. Yo creía que iba hasta aquí hoy, por eso te dije yo que viene Barragán. Para mí el Oreja es más que un amigo. Él sí que sabe verdaderamente los problemas que hemos tenido aquí al principio. Él y el Chino y yo somos los que hemos estado ahí cuando esto no lo quería nadie. Bueno, no lo quería nadie. Los locos de siempre, esa gente no lo han dejado nunca. Los Hull, esa gente han venido a Córdoba, a Huelva, han venido a todos lados y esa gente no la abandonan. Pero cuando nadie quería jugar en el Jerez, este sabe lo que... ¿Qué significa ir a portar el brazalete de capitán en el Jerez? Pues mira, yo cuando me dijeron que yo iba a ser capitán me dio muchísima pena, porque significó que él no seguía. Porque yo, aunque estaba con él de capitán y estaba con él comiéndome, digamos, los marrones que había, él era el primer capitán y yo me resguardaba mucho en él y me apoyaba mucho en él. Y no me esperaba que él no fuera a seguir. Cuando subimos no siguió y a mí me dio mucha pena. Yo recogí el brazalete con orgullo porque, claro, el brazalete de Jerez es lo más grande que hay. Pero me hubiera gustado que él hubiera seguido por lo menos un añito más con nosotros. Pero bueno, para mí, ya te digo, un orgullo haber portado el brazalete 4 o 5 años, creo que ha sido. Habla Barragán del ascenso a Lora. Quizá el momento
¿Más bonito en esta última época del Jerez? Fue muy bonito, Iván, porque ahí realmente, bueno, ese año ya al final de temporada ya la afición se volcó más con nosotros, ¿no? Anteriormente, como tú has dicho antes, venía muy poca gente a vernos, pocos pero fieles, como te he dicho antes, los 50 o 100 que venían siempre o 200 venían siempre a todos lados. Pero ya ahí a final de temporada, cuando veían a la gente que el club iba a subir a tercera división, ya se fueron arrimando más gente y ya tú veías las gradas de la Juventud llena prácticamente, el día del Hora estaba el campo prácticamente también lleno y... Qué mal se pasó y ese partido. Un orgullo. Ese partido creía yo que no lo conseguíamos, ¿eh? Ese partido se puso feo y el Lora estaba descendido. O sea, sí, pero había pasado algo en el partido de la primera vuelta que... Sí, yo no lo pude jugar ese partido, yo estaba trabajando y no lo pude jugar, que creo que se jugó en Rota. Sí, que nos lo pusieron realmente difícil. Y hubo mal rollo ahí y a la vuelta nos estaban esperando. Nosotros creíamos que iba a ser un partido tranquilo y para disfrutar y sufrimos. Hombre, era lo predecible, ¿no? Un equipo recién descendido, el Jerez jugándose lo que se estaba jugando, el ascenso, como tú bien dices. Para disfrutar, yo creía creía que íbamos a ganar bien. A ganar bien, con 1000 personas allí metidos. Que va, lo pasamos mal, ¿eh? Lo pasamos muy mal y... Me acuerdo la brecha que se hace Orellana. Alberto Orellana se abrió la cabeza. Es que se puso todo en contra después el gol que nos meten, que es un gol fallo total de todos, y nos meten el gol y nos vemos, hostia, que está todo esto lleno de gente de nosotros y que como no nos echemos arriba... ¿Cómo apretaba la gente? La gente nos llevó en volanda ese día, me acuerdo perfectamente, y al final la pedazo de jugada que todavía está por ahí, por el YouTube, el Facebook, yo de vez en cuando la pongo y me vengo arriba, ¿eh? Yo la tengo grabada. Yo también la tengo grabada aquí. El pase de el niño, Javi el Gómez. El gol, el medio gol es de Javi. Javi Gómez a Pedro Carrión. No, primero el control que hace Javi Gómez. El pelotazo que pegan y el control que hace, como la controla. Se la da Zamora y el Sino coge y se abre. Si no te abra, a ti no te la puedes echar. Menos mal que Zamora fue listo y se la echó otra vez a Javi Gómez y el balón que pone... ¿Para ti, Pedro, en esa jugada, le pega puerta o es un pase a... Pues yo no lo he hablado nunca eso con Pedro. No lo he hablado, pero no lo sé. Pedro es un delantero que todo lo que tenía, todo lo que tiraba era portería, era medio gol. No sé, eso habría que preguntárselo a él, pero menos mal que le cayó el balón ese a Pedro. Menos mal que le cayó a Pedro, porque si no hubiera caído otro de nosotros... Yo tengo un vídeo que te hice en ese partido con Juan, que me da esta vergüenza de lo ponga, no lo verlo. No lo ponemos, pero sí vamos a escuchar a Pedro. Venga, Pedro, sí. Hace poco quedé con él, este verano. Hola, Israel. Sabes que le tengo muchísimo aprecio y muchísimo cariño como persona. Y bueno, que tuvimos la suerte de convivir y compartir vestuario durante 3 años o 3 temporadas y media, y fueron muchísimas las cosas vividas, ¿no? Muchísimas cosas compartidas, ¿no? Sobre todo, pues bueno, el poder luchar juntos por mantener con vida a todo un glorioso y a todo un histórico como el Jerez Club Deportivo, que sé que ahora acaba una etapa como futbolista del Jerez, y bueno, que sabiendo y conociéndote cómo sientes el escudo y los colores y cómo sientes la entidad, seguirá aportando y arrimando o aportando tu granito de arena en lo que pueda, y bueno, que te debes sentirte privilegiado y afortunado por todo lo que has conseguido, que has hecho historia, que has capitaneado a un vestuario en los momentos más complicados, cuando el club pues estaba a punto de desaparecer, y bueno, hoy día está vivo gracias a personas como tú y a gente que ha defendido por encima de todo al club, ¿no? y al equipo, y bueno, que solo una persona como tú, con los valores y los principios que tú tienes, pues podría capitanear a un equipo o a un vestuario en situaciones tan complicadas, ¿no? De no tener campo para entrenar, si no se sintiera y si no se tuviese el espíritu de sacrificio, el compañerismo y todos los valores y principios que tienes tú, pues yo creo que no se podría llevar para adelante un vestuario. Así que nada, que dentro de esos años y esa vivencia que tuvimos, pues sabes que los dos somos muy competitivos, que hemos tenido nuestros más y nuestros menos dentro del vestuario, pero
porque somos también los dos algo vinagres, pero bueno, también tenemos cosas buenas y yo creo que al final todo eso, pues lo único que hizo fue forjar una confianza, forjar una amistad y esa amistad pues durará para siempre, ¿no? Igual que lo que has conseguido con todo tu Jerez, con el equipo de tu infancia y nada, que debes sentirte orgulloso, afortunado y privilegiado. Y que nada, que para mí fue un orgullo capitanear a tu lado y de compartir historia contigo y que nada, que espero que podamos mantener esta amistad y que podamos tomarnos una cerveza y recordar todo lo vivido y ponernos al día cada vez que queramos y mandarte un abrazo y desearte lo mejor y un saludo, ¿vale? Pedro dio el salto de calidad ese año cuando llegó al club. Pedro, que yo me acuerdo cuando me fui con Manolo Leira a San Fernando, me llamó un domingo por la mañana, dice: Iván, vente, que vamos a firmar a un futbolista. Digo, ¿pero dónde vamos? Dice, súbete en el coche y nos vamos. No recuerdo la otra persona, no sé si era Vicente Vargas o Juan Miguel Becerra el que estaba en el coche. Y yo me quedé flipado. Yo alucinaba porque Pedro Carrión, para el que conoce un poquito y le gusta el fútbol, es un bicho, es un goleador nato, es un nombre dentro del fútbol. Y lo firmamos y ya te digo, nos quedamos así como diciendo, madre mía, el equipazo que vamos a hacer. Es verdad que dio un salto de calidad cuando yo no lo conocía tampoco, ¿eh? Yo había escuchado hablar de él porque un amigo mío íntimo, David Orihuela, que está ahora mismo en el Rota, jugó con él en el Torredón Jimeno, en segunda vez, hace muchos años, y me hablaba mucho de él. Pedro Carrión. Y ese año cuando firmó, digo, mira, voy a conocer a Pedro Carrión. Y Pedro Carrión llegó, que parecía, tú lo ves, y dice, al canijo este no se va, no. Pero era un espectáculo. Yo me acuerdo de Pedro que... Pedro era un espectáculo. El balón que todo el mundo daba por perdido, ahí aparecía. Y es que se la llevaba. Yo recuerdo el partido que más me gustó a mí de Pedro Carrión, de todos, que ha tenido mucho, que ha metido 3 goles en un partido, que nos ha salvado, ese año nos salvó, yo qué sé, de partidos, los puntos que nos dio. Pero en Chapín contra el Jerez Fútbol Club, recuerdo que dio un espectáculo Pedro. Creo que empatamos ese partido. Dio un espectáculo Pedro, que estaba solo allí, que era una isla allí solo, y todas las aguantaba, todas se las ganaba a los centrales. Increíble lo que hizo Pedro en Chapín, me acuerdo perfectamente, no se me olvidará. Defender a una persona a un futbolista como Pedro tiene que ser muy complicado. Yo entrenando siempre me pegaba a él. Siempre me pegaba a él porque yo sabía que me iba a exigir al máximo. Era muy difícil, parecía que se la iba a ganar, que parecía lento, que no llegaba, pero siempre llegaba, metía la punterita y se la llevaba y por arriba iba fuerte. Pedro era un espectáculo. También me dio mucha pena que saliera de la Jerez así. Tuvo ese año, me acuerdo, problemas personales en su vida privada y al final terminó saliendo, pero con Pedro era un espectáculo entrenando todos los días. Y yo creo que al final, y te hablo como aficionado, te da pena todo el mundo que va saliendo. Sí, es verdad. Porque, sobre todo en esta época que hemos estado, no 4 gatos, pero 400, sí, que nos conocíamos todos, le coges cariño a todo el mundo. Y al final te da muchísima pena. Pero es ley de vida, claro. Hay una persona en el Jerez Club Deportivo, me vas a dar tú el nombre, con el que he hablado, y que fue una pena que no siguiera, fue una pena que tuviera que salir por los motivos que saliera, y que hoy en día, pese a que hay una persona en su puesto que lo hace fantásticamente bien, no haya seguido. No sé ahora mismo decirte. Si te hablo de las ratas... ¿De las ratas? Si te digo ratas... No me hables de las ratas aquí, hombre. Si te digo ratas... Sello Narváez, ¿no? Eli. Ah, bueno, la rata de Eli, creí que iba por de futbolista. Eli. No. Estoy hablando de rata en plan cariñoso. Yo le digo Tito a Eli. Eli es mi tío. Eli llegó al Jerez el año de Vicente Vargas, creo, el primer año de Vicente Vargas. Llegó al Jerez y Eli desde el primer momento... Esa ha sido una de las salidas que a mí más pena me ha dado. Se fue hace ya 2 o 3 años, pero Eli, yo tengo contacto con él. La semana pasada, la anterior, estuve en su casa y Eli para mí es como de mi familia ya. Eli es, aparte de que trabajando es un profesional
lo mejor que yo he visto entrenando a los porteros. Eli ya, la figura de Eli en el club, en el vestuario, cada vez que entraba, siempre bromeando, nunca una mala palabra para nadie, nunca un mal gesto. Eli es un cañonazo, vamos, increíble. Pues eso es lo que te estaba diciendo, que al final pasan los años, pasa la gente, Es una se pena. les coge cariño, y una de las personas a las que más cariño se le cogió en esa época en el Jerez fue él. Lo que ha sumado aquí Eli, eso es para hacerle un monumento, ¿eh? Eli. Vamos a escuchar qué dice de ti, ¿no? También. Me han Te he dicho, dicho que esto iba a ser un homenaje, vamos a repasar tu trayectoria, y yo creo que Eli tenía que estar. Mira. Bueno, ¿qué le digo yo a mi rata de hija? 4 temporadas con él viviendo ahí a cuerpo a cuerpo, qué tío, qué fenómeno es. Bueno, que ya era historia viva del jerezismo puro. Que este equipo te tendrá que estar agradecido toda la vida por todo lo que le has dado, por tu entrega, por tu forma de ser, por tu compañerismo en el vestuario, por tus cosas buenas y por tus cosas malas, que también las tienes, algunas. Bueno, que tú sabes que tu Tito, como tú dices, que aquí está por lo que tú quieras, que ya no sigues jugando al fútbol, te sale de menos uso, y a ver los partidos, y a ver cómo, eso cuando sales rajando y protestando con todo el mundo. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y a todo el mundo le llega. Que te quiero mucho y que tú no andas dura, si sigues entrenador, donde tú vayas, que ahí estará tu tío para lo que te haga falta. Competito, te quiero mucho y que eso lo que quieras. El palo cortado, ¿no? El palo cortado de bodega Dios Baco, como Este se es el está... número 1. El Eli es muy bueno, tío. Es muy buena persona, de verdad. De las mejores personas que yo me llevo del fútbol, ¿eh? Que yo no lo conocía. Me meto muchísimo con él, lo machaco mucho, le digo que es una rata canosa, le digo de todo. Me meto con él, pero siempre está ahí. Cada vez que me llama cada 2x3 y es una persona 10. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Un fenómeno. Irra, Barragán, Mendoza, Carrión, Eli. Pirata. No. Ah, yo qué sé. Esos 4 han hecho un comentario que me llama mucho la atención. ¿Cuál? Se te podía llamar perfectamente bien el Broncas, Oye, bronca, sí. No, porque todos hablan como si tuvieras un carácter fuerte. Anteriormente, cuando era más joven, sí, me expulsaban cada 2x3, me peleaba, pero ya últimamente no. En el Jerez creo que me han echado en 7 años 2 o 3 veces, me han expulsado. Sí, pero quizás eres muy impulsivo en tu, Sí, quizás en tu forma me de caliento, ser. me caliento mucho y a lo mejor le digo algo a cualquiera y después no, luego ya cuando lo pienso, nada. O sea, primero actúas, Claro, luego actúo sin pensar y primero primero pego el puñetazo y después pido perdón, ¿no? Exactamente. Anteriormente me pasaba más, pero ya últimamente no, ya estaba más tranquilo. Bueno, llega el último año, ya llevamos creo que 2 en tercera, no, 3 en tercera. Este era el 4, creo. ¿Cómo fue la temporada pasada? La pasada me estás hablando, ¿no? Sí. La temporada pasada fue muy positiva porque teníamos un cuerpo técnico, yo creo que de otra categoría. Juan Carlos y el profe Ortega eran muy buenos. Me hubiera gustado que hubieran seguido este año porque es que Juan Carlos trajo el año pasado una idea de juego tan buena que creo que no la pudo llevar a cabo porque los jugadores que estábamos no éramos los idóneos para esa... ¿Faltaba calidad? Ya no te hablo de calidad, ya te hablo de las características de jugadores que teníamos para el sistema de juego que el míster quería emplear. ¿Tú te recuerdas que al principio empezamos jugando con 3 centrales, que la gente erraba mucho? Pero tú en el campo... Yo me acuerdo que estaba en Córdoba, creo recordar, con José Luis Mateos el año pasado, puso 3 centrales, eso era un coladero, y ahí cambió a jugar con sistema de 4 defensas. Pero sí que es verdad que era muy atrevido para la tercera, todo el mundo... Que no entendemos de fútbol, tú sabes que al final sí, todo el mundo somos entrenadores, somos directores deportivos, todo el mundo sabemos de todo, pero es muy arriesgado para la tercera división. Era muy arriesgado, sí, pero porque en tercera nadie regala nada, porque todo el mundo todos los equipos van a ver el fallo del contrario, ¿sabes? Y con ese sistema, quizás el más mínimo fallo que teníamos se convertía en una ocasión para el rival, por lo que te he dicho antes, porque los jugadores que estábamos jugando con ese sistema no reuníamos las características adecuadas, creo yo. Pero te hablo desde dentro jugando, yo recuerdo que yo me lo pasaba bien jugando con ese sistema, aunque los resultados no acompañaran y lo que te he dicho antes, que con el mínimo fallo nos creaban.
pero tú tenías el balón siempre. Nosotros jugábamos con la posesión de balón contra otros equipos superiores, ¿eh? Que ya te digo que el año pasado el nivel de nuestra plantilla no es este. Este año el salto de nivel ha sido brutal. El año pasado no teníamos mal equipo, pero no era este equipo. Se me había olvidado quizá una de las páginas más negras del Jerez Club Deportivo en lo que a la reciente historia se refiere. Ese año que me estás hablando, el año pasado, para salir a competir. Eso. ¿Cómo lo viviste tú desde dentro, Isra? Pues lo vivíamos con mucha agonía, porque no sabíamos, como todos los años anteriores, porque realmente casi todos los años hemos tenido esa agonía. Sí, pero quizá el año pasado el pozo estaba más cerca. Yo tenía la esperanza de que al final iba a pasar lo mismo que otros años, que iban a conseguir dinero, que iban a pagar y que íbamos a hacer y competir. Sí, pero llega el momento de Arcos y no sabíamos. El palo fue gordo porque estábamos muy ilusionados. O sea, éramos una piña también, porque el cuerpo técnico y la plantilla eran una piña, y nos llevamos un palo gordo porque no salimos a competir y además nos quitaron 3 puntos. Empezamos con menos 3 puntos. Y eso ya es una loza. Y en tercera división, un club con los problemas que estaba teniendo el Jerez en años anteriores, y el año pasado también los tuvimos, era complicado. Al final lo sacamos, ¿eh? ¿Cómo se anima a los compañeros? ¿O qué os decíais entre vosotros cuando llega el partido de Arcos y no se puede competir? Pues nosotros estábamos jodidos, estábamos hundidos, y precisamente el míster y el profe fueron los que nos levantaron y nos animaron, que estábamos trabajando perfecto, que teníamos un equipazo, y nos dieron... Es que ya te digo, nosotros el año pasado, con los problemas que teníamos, trabajamos como un club profesional totalmente. El año pasado, profesional 100%, todo profesional. Quizás Juan Carlos hizo mucho de lo poco psicólogo, de apoyar a los futbolistas, sí. Era más hacer grupo que otra cosa en esa época al principio. Juan Carlos, claro, además de entrenador tenía que ser psicólogo, él y el preparador físico, psicólogo, y Fran también, el entrenador de portero, que sigue este año, afortunadamente. Tuvieron una papeleta gorda, ¿eh? Porque yo creo que sacaron mucho rendimiento de los... No es que no fuéramos un mal equipo, teníamos buena plantilla, pero no es complicado estar en esas circunstancias. Hay gente que vive del fútbol y van y las cosas no iban bien, no había dinero, no nos pagaban tarde. Es complicado. Yo, gracias a Dios, el dinero del fútbol no me ha hecho falta nunca para pagar cosas ni para vivir, y no me puedo poner en la situación de los compañeros, pero tiene que ser complicado estar trabajando y pasándolo mal. Y demasiado sacaron, demasiado. Vamos a seguir con la tónica, vamos a escuchar a Juan Carlos. ¿Al míster? Tengo que llamarlo. ¿Qué tal, Isra? ¿Cómo estás? En principio, mandarte un abrazo muy fuerte y sobre todo darte ánimos, porque yo sé que en los últimos días has pasado una situación difícil, que conociéndote como te conozco, pues es normal, ¿no? Llevas el Jerez Club Deportivo, lo llevas en la sangre, es el club de tu vida, de tus amores, y la no continuidad en el club, pues yo sé que te ha afectado. Por eso te mando mucho ánimo. Desgraciadamente, Isra, todas las etapas en la vida pues tienen su principio y tienen su final, ¿no? Y bueno, nada es eterno, desgraciadamente, pero te animo a que te quedes con lo bueno, y con lo malo también, ¿no? Quédate con lo malo también, porque al final todo forma parte de la historia y tú eres una parte importante de la historia del Jerez Club Deportivo. Ya sabes, por la parte que me toca, que para mí ha sido un placer enorme y un orgullo el poder haber tenido la oportunidad de trabajar con una persona íntegra como tú, profesional y sobre todo un gran capitán, ¿no? Porque la vida del entrenador tú sabes que no es fácil y tú nos has hecho el trabajo diario, nos lo has hecho mucho más fácil, no solamente a mí, sino a Juan Pedro, a Ortega, a Fran, a la gente que hemos convivido durante todos los días, en un año difícil como fue el año pasado, ¿no? Entonces, ya sabes que te admiro, te mando mucho ánimo, hablaremos los próximos días, por cierto, te llamé, pero al final no pudimos hablar, pero yo confío en que en los próximos días hablemos, ¿vale? Mucho ánimo, Isra, te deseo todo lo mejor, ya lo sabes, te aprecio y te mando un fuerte abrazo y hablamos estos días. Un abrazo, chao. Ese hombre es un profesional. Ha sido profesional como futbolista y yo creo que va a ser profesional como entrenador. Porque como trabaja este hombre,
trabaja muy bien para estas categorías. Tiene su idea perfecta, clara, tiene todos los aspectos que se pueden dar en el partido trabajados. Yo me hubiera encantado que hubieran seguido este año. Lo que estábamos hablando, Irra, que al final va pasando gente que te marcan. Ya no solo como entrenador, ya no solo como preparador de porteros, ya no solo como director deportivo, sino que la carrera de un futbolista es así, quieras que no, el mismo Juan Carlos lo está diciendo. Todo tiene un principio y un final, que los finales son dolorosos, pues evidentemente. Sí. Es jodido. Me ha recordado Álvaro un episodio que yo no me acordaba, ahora evidentemente que me lo ha dicho él, sí, y creo que fue el detonante de que perdiéramos ese partido. Todo el mundo deseábamos que se jugara ese partido, todo el mundo hablábamos de cómo iba a actuar Israel, si iba a ser listo, si no iba a ser listo, y al final te tocó perder. Alvarito, váyate el Alvarito, las cosas que te recuerdan. ¿Qué partido? Con el Jerez Deportivo Fútbol Club y... En la Granja el año pasado, ¿no? Y con Amin como protagonista. Sí. Estaba claro, todo el mundo lo comentábamos en la grada en esa época, que iba a ganar la partida el más listo, y creo que ahí te tocó perder. Me tocó perder. Cuéntame, ¿cómo fue la semana? ¿Cómo fue todo? Porque ya venía el roce del año que estuvo Amin aquí. Sí, Amin estuvo aquí y es muy joven, es un chaval que creo que aquí tenía 19 años, 20, él es impulsivo, tiene una forma de ser que quizás algunas veces le crea problemas. Después no es mala gente porque el chaval después habla contigo y no es malo. Pero también como nos dejó a nosotros de aquella manera y firmó en el otro club, quizás se calentó más el ambiente de la cuenta y llegamos al partido más revolucionado de la cuenta. Ese fue el fallo. Nosotros teníamos muchísimas ganas, les teníamos muchas ganas. Yo me acuerdo anteriormente a eso, la gente no lo vio, pero yo me acuerdo de una bronca monumental con el partido en juego en Conil, minuto 85, 86 sería. Sí, eso fue el año anterior. Yo creía que venía de ahí, el pique. No, eso fue un comentario muy feo que él me hizo durante el partido, porque él tiene un pronto y muchas veces habla muy mal, y yo me sentí muy mal porque fue muy feo lo que me dijo, no lo recuerdo ahora mismo, pero me dijo. Estando en el mismo equipo. Sí, estando en el mismo equipo, sí, ese partido empatamos 0-0 allí, una jugada que creo que él se abra banda y yo no se la doy, la cuelgo arriba porque era el descuento y me contestó muy mal. Y me calenté demasiado, al final tuvimos nuestro más y nuestro menos en el vestuario y casi llegamos a las manos, pero bueno, esas son las cosas... Son cosas que se quedan en el vestuario. Eso pasa en el fútbol mucho y cuando las cosas no van bien, porque aquel año fue muy complicado, ese año fue muy complicado y las cosas... estaba la gente muy caliente porque quizás vino mucha gente, digamos, profesional que vivía del fútbol y luego no se cumplió con los pagos porque el club estaba como estaba y el ambiente era un poco... El club no ha cumplido los pagos en estos 7, 8 últimos años, nada más que regularmente. Hombre, este año está la cosa perfecta, por ahora va todo perfecto y todo es muy bonito. Pero ese año quizás había mucha gente de fuera que vivía aquí y no tenían medios para subsistir y tanto entrenando como jugando el ambiente estaba muy enrarecido, ¿eh? Hubo muchos piques, muchos malos rollos y ahí llegamos casi a las manos, pero bueno, después hablamos con el míster los dos y se aclaró y terminamos la temporada bien. El partido ese del Fútbol Club, pues sí, quizás si hubiera tenido la cabeza un poco más tranquila y más templada, pues no hubiera cometido el penalti ese que cometí, que nos supuso un lastre grande para el partido. Y llegamos a la temporada actual. Al principio de verano te voy a reconocer que entrabas en las quinielas para salir, viendo... Sí, esta temporada ha sido para olvidar. Bueno, para olvidar no, sí, para olvidar no. Ha sido para olvidar porque desde el principio, como tú has dicho, yo desde antes que empezáramos la pretemporada, yo ya estaba en las quinielas de estar en la calle. Y a mí eso me chocaba mucho porque yo decía, si no sabemos ni quién va a ser el entrenador, ¿por qué estoy yo en las quinielas de los que van a salir? ¿Por qué? Tendrá que venir ante el entrenador, ver lo que hay y ya decidir. Yo este año estaba en el candelero desde antes de empezar la temporada porque es que sonaba mi nombre. Pero sonaba tu nombre a nivel aficionado. Sí, pero como si yo me pongo a hablar con mi primo en el bar y digo, pues yo echaría a Irra, echaría al Chino, porque realmente la directiva, en este caso José Luis Mateo y
No, y José Luis Titín Mateo y Titín no te no, dijeron no. nada en ningún momento. No, al principio no, antes del cambio que hubo en el club, cuando nos reunimos para renovar varios jugadores, nosotros contábamos y yo conté con el respaldo perfectamente, como todos los años anteriores. Que aún no habían llegado... Claro, todavía no habían llegado Juan Díaz y el salto este de categoría, de nivel, digamos, que vinieron jugadores más importantes. Ahí no, yo renové rápidamente con Titín y Juan Díaz, perdón, Y José Luis Mateo. y el Gordo, sí. Renovamos 4 o 5 compañeros casi en la primera reunión del tirón porque nosotros queríamos seguir, ¿sabes? No, y aparte yo quería seguir, que ¿no? el proyecto que tenían Titín y José Luis Mateo no tenía nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver cuando llegó no Juan tenía nada Díaz. que ver, y por eso, y los 4 o 5 que nos reunimos los primeros, queríamos seguir en el Jerez. Entonces hicimos un esfuerzo económico, perdonamos dinero al club y llegamos al acuerdo perfectamente. Luego ya, cuando llega esto que te he dicho antes, ya cuando empiezan los rumores, los comentarios y claro, como ya el objetivo iba a ser de no descender, de luchar por algo bonito al ascenso, como es el objetivo ahora mismo, ya quizás sobrábamos algunos de nosotros, de los que estábamos ahí, y la verdad es que no ha sido bonito, no ha sido agradable para mí porque ha sido muy complicado. Yo en estos 7 años, Iván, ha habido entrenadores, hemos tenido muchos entrenadores, no sé, se me pasa alguno. Pirata, Mendoza, Vicente Vargas, Carlos Fontana, Nel Montero, Juan Carlos, Antonio Calle. Ha habido entrenadores como todos los jugadores, con los que tú has jugado más y con los que has jugado menos. Pero yo siempre me he sentido parte del grupo, todos estos años, y yo este año no me he sentido parte del grupo desde el primer día. Yo me he sentido entrenado con los compañeros perfectos, todo, de hecho... Pero quizás ese problema es tuyo interno, Irra. No, mío interno no. Me refiero, tú cuando se hace la plantilla, te dicen que estás dentro, sea como fuera, pero estás dentro. Tú formas parte de los 23 futbolistas que hay. Sí, bueno, sí. Formo parte porque, claro, estoy... Formas parte como que estás en la lista de inscritos a principios de temporada. Sí. Entonces, yo creo que te entiendo, pero... No lo entiende, Iván, no lo entiende porque no has estado... No sé si has jugado al fútbol, si has sido futbolista o no. Pero tú lo notas, esas cosas se notan. Pero con respecto a los compañeros... No, los compañeros son... Porque si hay una persona que en la grada está con esa persona, es contigo. De hecho, con los compañeros, yo este fin de semana he estado con varios compañeros almorzando y tomando refrescos y demás, porque yo considero, yo con los compañeros, la plantilla que hay este año es increíble. No hay nadie que meta la pata, un grupo magnífico, los que juegan bien, los que juegan menos también bien, todo el mundo, no te puedo hablar más de nadie. Pero es lo que te digo, la sensación mía es que no contaban conmigo desde el principio, desde antes de empezar, ya te digo. Bueno, no ha sido el final que tú esperabas, ni mucho menos. La verdad es que no. Lo que sí que te puedo transmitir, porque así me lo ha hecho saber la afición y te lo hacen saber a ti, sí, que eres una de las personas más queridas del Jerez Club Deportivo ahora mismo. Ya te digo que me ha sorprendido mucho positivamente los mensajes de ánimo por las redes sociales, ya te digo, gente que no conozco, gente que no conocía. El otro día incluso en un panel que estaba con los compañeros, se vino un chaval que yo no conocía de nada y me dio un abrazo, Capi, no sé qué, te llamo de menos. Para mí eso es un orgullo, tío. Yo tengo 2 cositas para finalizar. Una le voy a pedir a Álvaro, por favor, que me la traiga. Es una cosa particular mía que he querido hacer en nombre del programa de Tarde de Tabanco y del grupo de comunicación del Jerez. Te tenemos muchísimo cariño. Qué bonito, le voy a pedir a Álvaro que me lo acerque, por favor. Muchas gracias. Y como creo que te lo mereces, Irra, qué cosa más bonita, tío. Espero que ocupe un lugar privilegiado en casa. Ya tengo otro con los 100 partidos que me regalaron y es muy bonito. Es muy bonito, tío. Muchísimas gracias. No me lo esperaba para nada, vamos. Por lo menos que te vayas de Tarde de Tabanco con un buen sabor de boca. Muchísimas gracias porque es precioso, la verdad. ¿Otra cosa más que me llevo? Y para finalizar, como quiero que te vayas a gusto, quiero que hayas estado bien, he intentado hacer un programa distinto, he intentado hacer un homenaje, hemos repasado toda tu
tu trayectoria, tus momentos buenos, tus momentos malos. Creo que... Todos han sido buenos en creo realidad. Creo que se me puede haber pasado alguna persona quizás en los vídeos, pero había tantos que no tenía tiempo, podíamos estar 3 horas. Pero sí que es verdad que estoy convencido que te vas a despedir con una sonrisa. Como mi hermanito Irra, yo lo busco y no lo encuentro. Como mi hermanito Irra, yo lo busco y no lo encuentro. ¿Qué pasa, Ampare? Que te digo, pise que tú no sepas, que eres un monstruo, eres un 10 como persona, como padre, como jerecista. Zumas donde quiera que vaya, siempre zumas. Te quiero siempre en mi equipo. A demostrar los momentos malos, sé un pedazo de jerecista y arrimar el hombro, cosa que eso lo hacen poquito. Y tenemos muchas vivencias, muchos buenos momentos, Israel. No tengo más tiempo, pisa mía. Un besito y viva la gente buena y los puros de corazón. Te quiero, Fuerza Aérea Club Deportivo hasta la muerte. Este es un monstruo, este es mi hermano. Qué ilusión. No me lo esperaba, este no me lo esperaba yo aquí. Este es un número 1, este es herecista a muerte, va a todos lados, se saca su carnet y es como un hermano para mí. Lo conozco hace no sé cuántos años y una persona 10. Como él me ha dicho a mí, lo mismo te puedo decir yo de él. Bueno, Irra, después de irte con una sonrisa, espero que lo hayas pasado bien este ratito que hemos echado. Muy a gusto, muy bien. Yo de corazón te lo vuelvo a agradecer absolutamente todo lo que has hecho a ti, Iván, por el Jerez. Y quiero que me respondas a la pregunta que te hacía al principio. ¿Cuelga las botas? ¿Sigues? Pues es que no sé ni respondértelo, no lo sé yo ahora mismo, Iván, porque me han llamado varios equipos, pero es que ahora mismo no... Será que está muy reciente todo, pero es que ahora mismo no me hace ilusión ponerme otra camiseta. Ahora mismo no me veo con fuerza ni ánimo de ponerme otra camiseta. Por otra parte, pienso, y mis amigos y mi gente me dice que es una pena que me retire así. Es una pena que me retire y no desde el campo y no como a mí me hubiera gustado, que hubiera sido a final de temporada y con el ascenso a segunda vez, que era mi ilusión. Pero bueno, ya que se han dado las cosas así, la verdad es que no me lo he planteado. No te puedo decir ni que sí ni que no, porque por una parte tengo ganas de retirarme en condiciones y por otra parte no tengo ganas de vestir. Ya lo iremos viendo. Ya lo veremos, pero ahora mismo ya te digo, de verdad que es que no lo tengo claro. Pues Irra, ya lleva Álvaro un tiempo dándome señales. Rajando ya, ¿no? Como siempre. Pues entre jerecistas podíamos estar horas y horas hablando, bueno, y pues se nos pasaría. Otro día quizás nos tomamos algo. Cuando tú quieras, sabes que este programa es para los jerecistas, es para los puros, como dice tu compadre, y está esto siempre abierto para cuando tú quieras. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y vamos a brindar por el Jerez Club Deportivo sin más. Siempre por el Jerez, siempre. Fuerza Jerez, Irra.